Tema de hoy, la iglesia y su desarrollo. La iglesia y su desarrollo. Amén. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6. Antes de ir al texto, quiero explicar un par de cosas. Hechos, capítulo 6. Antes de ir al texto, quiero explicar un par de cosas que son bien interesantes de saber. Existen básicamente tres formas de gobierno para la iglesia cristiana. Repito, existen básicamente tres formas de gobierno para la iglesia cristiana. Uno de los gobiernos que más se usa, sobre todo en la iglesia de línea pentecostal o carismática, es el sistema autocrático o episcopal, que es el mismo. ¿Cuál es el sistema autocrático o episcopal? Es donde un obispo, un pastor, una persona gobierna toda la iglesia y él toma las decisiones de manera autónoma. Es decir, en el gobierno autocrático no se le consulta a nadie por decisiones importantes. El pastor decide y así se hace. Le guste a quien le guste. Es un sistema muy dinámico, muy versátil, muy pragmático, porque no hay pérdida de tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que viene en 3 meses más el aniversario de la iglesia. Ya hay 3 sugerencias. Pintar la iglesia porque le hace falta, hacer un evento evangelístico para celebrar el aniversario de matrimonio o irnos al lago Ozar a comernos un asado todos. Son las 3 opciones que tenemos. Un pastor autocrático, un gobierno autocrático, es el pastor el que va a tomar una de las 3 opciones y va a decir, esto se va a hacer. Se acabó. Entonces no se pierde tiempo reuniendo a la gente, preguntándole qué opinen, qué se pongan. No. Él ora al Señor, pide que el Señor le revele y dice, para el lago todo a comer asado. Listo. A algunos no les va a gustar, pero no hay derecho a alegar. Es gobierno autocrático. ¿Cuál es el peligro del gobierno autocrático? Que generalmente en los gobiernos autocráticos el pastor lo tiene que hacer todo. Abre la puerta, llega temprano, limpia las cosas, afina la guitarra, prepara la música, él selecciona la música que se va a cantar. Lo terminan haciendo todo. Se agotan, se estresan. Muchos casos ha sabido de hombres, pastores que han muerto hasta de paro cardíaco por exceso de trabajo. El segundo riesgo que se corre, que creo que el más importante, es la falta de transparencia. Generalmente en los gobiernos autocráticos no hay informe de nada. Es más, es mal visto en una iglesia de gobierno episcopal, es mal visto en una iglesia de gobierno autocrático que al pastor se le pregunte, por ejemplo, ¿qué pasa con las ofrendas? ¿Qué se está haciendo con el dinero? Es una falta de respeto. El pastor es gobernador universal de los bienes de la iglesia. El segundo sistema de gobierno que se usa en algunas congregaciones es el sistema democrático. El sistema democrático, por ejemplo, lo ha usado siempre la iglesia bautista. Hay iglesias como la iglesia presbiteriana, anglicana, que también usan un sistema de tipo democrático. El sistema democrático consiste en que la asamblea la que gobierna. Ni una decisión importante se toma sin reunir a toda la iglesia y preguntarle, vamos a estar de aniversario. Hay 3 opciones, nos vamos de paseo, hacemos un evento evangelístico o pintamos la iglesia. Es la asamblea la que toma la decisión. Es un sistema lentísimo para poner de acuerdo a 20, imagínate si son 100. Pero es un sistema seguro. Porque es muy difícil que un grupo completo se vaya a equivocar en la decisión. Lo arriesgado de este sistema son 2 cosas muy fundamentales. La primera, que generalmente esto genera bandos. Supongamos que de 100 hermanos, 51 decidieron que nos vamos de paseo a Ozark para el aniversario y 49 querían un evento evangelístico. Esos 49 que perdieron la votación quedan tensos contra los otros. Y empiezan a levantar caudillo y no me gusta y se pueden provocar decisiones. La segunda cosa, que es lo más grave de un sistema democrático, que generalmente el pastor pasa a ser un empleado de la iglesia. El pastor tiene que hacer exactamente lo que la iglesia le dice que haga porque él no tiene autoridad de liderazgo sobre el grupo, es el grupo el que gobierna. Entonces muchas veces la asamblea no le gusta lo que el pastor predicó y lo llaman a reunión y le dicen, pastor, si usted vuelve a predicar eso, lo sacamos y ponemos a otro. Y eso es falta de autoridad espiritual de la iglesia. El tercer tipo de gobierno, estoy planteando a grandes rasgos, hermano. Todos los gobiernos de iglesia están en manos de los hombres, por lo tanto ninguno es perfecto. ¿Okay? El tercer
sistema de gobierno que se usa es el sistema burocrático, sistema de buró, es decir, donde un grupo gobierna. El pastor forma un equipo y ese equipo le asesora, le ayuda, le aconseja y le ayuda a llevar los destinos de la iglesia. ¿Por qué es rápido? Porque no hay que reunir a toda la iglesia para tomar una decisión, solamente se reúne el grupo. Por ejemplo, decidimos que alguien tenía que ser cargo de los eventos especiales y este grupo decidió que fuera Denise. Y nosotros venimos ahora y se lo planteamos a usted. Esta es la decisión que se tomó y saca. Es rápido, dinámico. Es transparente porque no decide solo un hombre, no es solo el pastor el que decide. Tiene que reunirse al staff. En esta iglesia, por lo menos, no se mueve ni siquiera $10 de la cuenta si el Estado no está completo de acuerdo que se van a mover $10 y para qué. ¿Está aquí? Eso es transparencia, eso es hacerlo de manera sana. Ahora, ¿este es el mejor sistema? No, también tiene sus fallas. Por ejemplo, el sistema burocrático a veces falla en esto, que el pastor elige a dedo. Voy a formar mi equipo de trabajo y entonces lo necesito a usted. Y traigo a mis compadres, a mis amigos, a los más cercanos, para que lo que yo diga, estos digan amén y nunca me contradigan. Y entonces, ahí se podría, lo que se conoce como nepotismo, donde el pastor gobierna y luego entonces su hijo, el pastor de jóvenes, y su hija, la ministra de música, y su señora, la apóstola que está a cargo de las mujeres. Entonces todo queda en familia. Se convirtió en negocio la cuestión. Es peligroso también. Todos los sistemas tienen sus fallas. ¿Acá? Entonces, nosotros lo que estamos intentando, a la luz de la palabra, es gobernar bajo las directrices bíblicas. Vamos a cometer errores. Ya lo hemos cometido y seguro se van a cometer más. Pero vamos a intentar que la iglesia se desarrolle de manera sana y efectiva. Hechos capítulo 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios bendiga su palabra. Amén. El libro de los Hechos es el libro de actas de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos es el libro de secretaría de la iglesia primitiva, donde se registran aproximadamente entre 40 y 60 años de actividad cristiana desde el día de Pentecostés en adelante. Este libro fue escrito por Lucas, un médico de ascendencia griega, que fue discípulo del apóstol Pablo hasta el día que el apóstol Pablo murió. Y entonces aparece esta frase en el capítulo 6, verso 1, que tiene mucho que decir. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. No hay una fecha exacta, dice en aquellos días, porque recuerde usted que Lucas escribe el libro de los Hechos aproximadamente 20 o 25 años después que estas cosas ocurrieron. Lucas conoce al apóstol Pablo y se une a él en Troas de Mileto, por allá por el capítulo 16 de los Hechos. Entonces toda información Lucas la fue recopilando en el tiempo. Cada vez que viajaba a Israel y a Jerusalén con Pablo, le preguntaba a los que aún estaban vivos: oye, ¿cómo fue la cosa al principio? ¿Cómo fue la cosa al principio? Y fue recopilando información. Entonces no tenía la fecha exacta. Tampoco la cantidad de discípulos que había crecido es exacta. Sin embargo, hay cálculos. Y es fácil a la luz de la Escritura. El primer sermón de Pedro se convirtieron 3.000 hombres más sus mujeres y sus hijos. En el segundo sermón de Pedro se convirtieron 5.000 hombres más sus mujeres y sus hijos. Bajita la mano, aquí van como 15.000 personas, miembros de la iglesia. ¿Qué haría yo con una iglesia con 15.000 personas?
¿Usted cree que yo lo saludaría? Usted ni lo miraría. Llegaría con mi escolta en mi limusina. Y lo importante del detalle del texto es que dice que al multiplicarse el número de los discípulos, ¿sabe lo que indica eso? Que esta era una iglesia sana. Esta era una iglesia sana. Porque una iglesia sana crece. Una iglesia sana crece. Amén. Mire, déjeme sacudirme de algunos prejuicios. Nosotros sabemos que en muchas partes del mundo y aquí en Estados Unidos hay mega congregaciones. Hay iglesias que reúnen 4.000 personas. Aquí mismo, aquí en la Bautista que está aquí al lado de la Miriam School, es una iglesia que se hacen 3 cultos diarios. En la escuela al lado está Maná, que es una iglesia que tiene una relación estricta con la gente del Army. Se congrega una cantidad enorme, increíble, hermano. Y entonces lo que pasa es que muchas veces nosotros, los pastores de iglesias chiquitas y pequeñitas, nos caemos en el resentimiento. Y decimos, esas iglesias grandes tienen mala doctrina. Lo que enseñan está mal, por eso se llenan. Son pura emoción, por eso crecen. No, tranquilo. Hay grandes iglesias que están enseñando malas cosas. Pero hay grandes iglesias que están enseñando una buena doctrina. No todas las grandes iglesias son mala doctrina. No todas las grandes iglesias están enseñando tonteras. ¿Me está entendiendo? Amén. Y a veces nosotros, cuando vemos que nuestro grupito no crece, empezamos a hablar mal de los que crecen. Hermano, yo no tengo que preocuparme de los que crecen. Tengo que preocuparme de que esta iglesia crezca. Amén. Ahora, es una iglesia sana la iglesia que crece. No digo que explosivamente, pero la iglesia debe crecer. ¿Por qué? Porque no se puede explicar que una persona le haya entregado su vida a Cristo, que reconozca que necesitaba al Salvador, que siente que su vida ha cambiado radicalmente y no quiera compartir eso con otro. ¿Cómo yo voy a creer que una persona puede decir que Cristo ha llenado su vida y no se lo explica a su hermana, no se lo explica a su hermano, no habla con su papá, no le cuenta a la tía, no le cuenta al vecino? ¿Cómo es posible que pueda haber una iglesia donde haya gente que pase meses y años congregándose sin haber traído nunca a nadie? ¿Me está escuchando? Algo anda mal ahí. Si no soy capaz de invitar a alguien a mi propia iglesia, porque sería el colmo, hermano, que usted dijera que el Señor ha llenado su vida y cuando le habla a su amigo, a su compañero de trabajo, le dice, anda a la iglesia, pero no a la mía. Sería raro. Todo el mundo quiere invitar a alguien acá. Yo siempre hago esta dinámica y me gustaría hacerla nuevamente con ustedes. La voy a hacer cada tanto tiempo, solamente para hacer conciencia. Yo le voy a preguntar, no me conteste a mí. Yo le voy a preguntar, pero no me conteste a mí. ¿Hay alguien en este salón que usted lo haya traído? No me conteste a mí, conteste usted. ¿Hay alguien aquí que usted haya traído, que usted haya invitado? Y entonces hagamos conciencia. ¿Cuánto tiempo estoy congregándome aquí y no he traído a nadie? O he traído... ¿Sabe que nosotros aquí tenemos gente que va a Dios récord? La hermana Winelia Ayala ha sido la que más gente ha traído. Y sigue trayendo. Amén. Kevin, ¿quién te invitó a la iglesia? Winelia. A este hermano, no sé si habla español, no lo voy a preguntar, pero yo creo que también lo trae ella. Yo no sé si es jalones, pero lo trae. Te traen a jalones, ¿verdad? ¿Sí me entendiste? En la oreja te trae. Pero te trae. Hermano, a ver, ¿quién lo invitó a esta iglesia? Mi sobrino fue el que me habló de la iglesia. Sí, usted me dejó una tarjeta. Yo le dije la tarjeta, eso es lo que quería que dijera, que esta gente sepa que yo le dejé la tarjeta, pues. Y me llamó por teléfono y me dijo 4 cosas. Usted a mí, yo no a usted. No, usted a mí, que por qué no había venido. Todavía yo nunca había venido aquí al servicio de usted y le dije, vayan y prueben, vayan, siéntense y oigan. Y después vine. Y ahora ella está con el papá. Y está trayendo al esposo. Así mismo. Amén. Te hemos vuelto una cadena aquí. Así funciona la iglesia sana. Hermana Lore, ¿cómo se llama el joven que está a tu lado? Adonis. ¿Adonis? ¿Cuándo lo invitaste? Ah, no, tú no lo invitaste. No seas Estás viendo discípulos que no son tuyos, hermano. José reclama acá tu cosa, cabrón. Bueno,
Una iglesia sana es una iglesia que crece porque los miembros de una iglesia sana quieren invitar a otros. ¿Está acá? Amén. Esa es una iglesia sana. Una iglesia que está en constante crecimiento. El asunto es que dice Lucas que cuando este grupo creció, apareció un problema. La viuda de los helénicos reclamaron que en la distribución de los alimentos diarios, ellas estaban siendo dañadas, afectadas, descuidadas, dice el texto. Déjenme explicar qué está pasando aquí. En Israel había dos tipos de judíos. Los judíos que nunca habían salido de Israel y los judíos que habían ido a vivir al extranjero. Los judíos que se fueron a vivir al extranjero adoptaron la cultura griega, cultura helénica. Y entonces no olvidaron las tradiciones judías, pero sí el hecho de estar tan lejos de Israel les empezó a afectar. Y entonces, de hecho, por ejemplo, su primera lengua llegó a ser el griego y no el hebreo. A esos judíos se les llamaba judíos helénicos. Y el texto nos refleja que cuando se hacía la ayuda social, la caridad dentro de la congregación, pareciera que a las viudas de los helénicos se les daba menos ayuda económica o en alimentos que a la viuda de los judíos. ¿Por qué había que dar ayuda? Porque había una tremenda pobreza. Déjenme poner esto en contexto. Ya varios años el Imperio Romano había tomado control de Israel y de gran parte del mundo civilizado. El Imperio Romano era un imperio muy avasallante. El Imperio Romano tenía políticas muy especiales. Sobre todo debía sostener a su ejército. Miles de soldados romanos estaban esparcidos por todo el mundo. Había que comprar uniformes, había que comprar armas, había que tener caballos, había que alimentar esos caballos, había que alimentar a esos soldados, había que pagar sueldos. Era mucho el dinero que el Imperio Romano necesitaba para sostener su forma de imperar sobre otros. Y entonces lo que hacían es que a cada pueblo que subyugaban le imponían unos impuestos demasiado elevados. Y esto generaba mucha pobreza en los lugares donde ellos llegaban. De hecho, una de las cosas que hasta el día de hoy son vestigios del Imperio Romano son las grandes carreteras que hicieron. Los primeros en hacer una highway fueron los romanos, porque querían conectar todas las ciudades que habían conquistado con la capital del mundo, que era Roma. Por eso que hay un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma. Porque ellos pusieron adoquines en todas las carreteras para poder que los pueblos se comunicaran directo y ellos, los soldados, tuvieran acceso directo a esos pueblos. Pero eso costaba mucho dinero, mucha plata, mucho oro. Entonces lo que hacía que a los subyugados le ponían grandes impuestos. Entonces un hombre que tenía 2 o 3 barquitos de pesca en el lago de Galilea se daba cuenta que salía a pescar y la mitad de su ganancia se iba para Roma. Botaba el barco, botaba las redes y dejaba de pescar. Y el que criaba ovejas se da cuenta que la mitad de las ovejas ya no eran de él, eran de Roma. Dejaba de pastorear. Y el que sembraba tenía la misma reacción. Es más, el Imperio Romano, y esto seguro que a alguno de ustedes le va a traer malos recuerdos, expropió grandes fincas, grandes propiedades, las expropió para tenerlas bajo el control del imperio. Entonces había una pobreza y una cesantía paupérrima en Israel en ese tiempo. Les voy a poner un dato bíblico para que vean lo que estoy diciendo es histórico. ¿Se acuerdan que en una oportunidad Jesús, desde la mañana muy temprano hasta el atardecer, 6 de la tarde, estuvo hablando con una multitud de 5,000 hombres, más sus mujeres y sus hijos? Y se acuerdan que cuando llega la tarde los discípulos dicen: Señor, ya déjalo ir, esta gente necesita comer, no han comido todo el día escuchando. ¿Qué hacía esa gente escuchando todo el día a Jesús? Hay gente que me dice: es que ellos sabían que era el Salvador. No, ellos nunca creyeron que era el Salvador. Ellos nunca aceptaron que era el Mesías. Ellos veían a Jesús como un líder político que los podía liberar de la esclavitud de Roma. Y estaban ahí por eso. Estaban ahí porque no tenían otra cosa que hacer.
Eran unos cesantes. Y pobres, porque les tuvo que dar de comer él. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, ese es el ambiente social que hay en este momento. ¿Qué hace la iglesia? Cuando los hermanos empiezan a llegar, naturalmente, los primeros que llegan a la iglesia fueron los pobres, los menesterosos, los necesitados, las viudas, los huérfanos. Y entonces los discípulos de Cristo recogen una idea que no es invento de ellos, la recogen de la ley de Moisés, que es sostener a las viudas y sostener a los huérfanos. ¿Debe hacer la iglesia ayuda social? ¿Debe hacer la iglesia cristiana ayuda social? Por lo menos dentro de los propios miembros debiera hacerlo. Lo que voy a decir a lo mejor va a ser rupturante, pero lo necesito decir. No fuimos llamados para acumular riquezas. Yo no estoy aquí para que la cuenta de la iglesia de Metamorfosis en el banco, ¿cómo se llama el banco nuestro? Security Bank. No estoy aquí para fomentar que esa cuenta crezca. Los dineros que se reúnen aquí deben tener un objetivo evangelizador, alcanzar a otros Amén. y ayudar al que necesita. Amén. Ni siquiera están para beneficio mío. ¿Está aquí conmigo? ¿Me está entendiendo la idea cómo es? Los discípulos, los apóstoles, al ver la necesidad, la gente, me imagino que inventaron esto de vamos a hacer unas canastitas, vamos a hacer unas cajitas, vamos a tomar dinero, van a ir a una comisión de hermanos a Walmart, van a comprar mandados, las vamos a poner arriba de una mesa, vamos a repartir en partes iguales y se los vamos a pasar a las viudas que estén pasando necesidad. Y ahí parece que se provocó el tiempo. Parece que el hermanito que hacía las canastitas empezó a ponerle más azúcar, y más frijoles, y más tortillas a los judíos que a los judíos helénicos. Entonces alguien abrió la boca y comenzó el rumor. Ahora, déjeme decir algo. No quiero que se vaya a confundir. Yo sé que hay gente que viene llegando y no quiero que se confunda con esto. No existe ninguna iglesia cristiana en el mundo que no tenga conflictos internos. Nunca existió y nunca va a existir una congregación donde no hayan asambleas de Dios, bautistas, pentecostales, presbiterianos, anglicanos. En todas las congregaciones que usted vaya, siempre habrán conflictos internos. Porque fuimos criados en diferentes hogares, con diferentes padres, bajo diferentes culturas, con diferentes principios. Vemos la vida diferente. Y entonces, eso genera roces, eso genera distancias. Lo que hay que hacer, lo que hay que tener presente, no es que en esta iglesia no haya conflictos, sino es cómo los vamos a resolver. Porque la diferencia entre esa iglesia y esa iglesia es cómo se resuelven los conflictos. Y nosotros debemos procurar resolverlos a la luz de la palabra. No es el pastor el que tiene que dictar una enmienda ni una constitución interna. Hay iglesias donde, mira, yo he estado en iglesia donde el libro de reglamentos de la iglesia es más grande que la Biblia. Estos son los reglamentos para que se haga miembro. No, si el único libro de reglamentos de la iglesia es este. Amén. Nosotros debemos basarnos en esto para dirigir la iglesia y para que la iglesia se desarrolle. Entonces, estos hermanitos, cuando repartían, hubo un problema y ese problema había que pararlo ya. Porque un rumor, fundado o infundado, puede provocar un tremendo daño dentro de la congregación. ¿Está escuchando lo que digo? Un rumor, fundado o infundado, podría provocar un tremendo daño dentro de la congregación. ¿Qué tienen que hacer los líderes? Poner las cosas rápidamente en orden como corresponde, pero con sabiduría, con la sabiduría del Señor. Nosotros no podemos andar como el mundo. Voy a aclararle a esta señora, ¿qué se cree? Yo voy para su casa y le digo 3 cosas. No, así no funciona la iglesia. Así no funciona. Yo no sé si usted sabe la historia esa del pastor que fue a hablar con el diácono una vez a su casa.
pastor necesitaba hablar con el diácono y fue a la casa del diácono, se bajó del carro y cuando va a golpear la puerta escucha los gritos adentro, hermano. La mujer le estaba diciendo al diácono de todo y el diácono algo le contestaba también. Y el pastor ahí, hermano, pastor de hombre de Dios poniendo la oreja en la puerta para escuchar. De repente se abre la puerta, el pastor casi se abre. Y la mujer del pastor que había abierto la puerta le dice, pastor, hace mucho rato que está acá, desde el primer round. No, pero nosotros no resolvemos los problemas así. Nosotros tenemos que hacerlo a la luz de la palabra. ¿Cómo? ¿De dónde sacaba la iglesia primitiva dinero para hacer estas ayudas? Era una iglesia naciente que estaba compuesta por gente muy pobre. Vaya conmigo al capítulo 4 del libro de los Hechos y vea el verso 32, rápidamente, 4:32. Miren lo que dice ahí. Me quedan pocos minutos, tengo que terminar. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Había mucha gente pobre, pero también había gente que todavía tenía terrenos, que tenía propiedades, que tenía casas. Y lo que hacían cuando vieron la necesidad era tomar sus propiedades, venderlas, traer el dinero y decirle a los apóstoles, aquí está la casa, la vendí, usen ese dinero. Yo estoy orando para que aquí empiece a pasar eso. Que alguien venda la moto, padre. Oye, pero el texto es claro. Dice que los apóstoles distribuían, no se quedaban con el dinero. Amén. Porque la iglesia no es un negocio para que el pastor se haga rico. Dice que distribuían para que no hubiese necesidad. ¿Está acá? Me va a tener que regalar unos 5 minutos más de sermón porque no alcanzo a terminar. Ahora, mira lo que ocurre aquí. Verso 2 del capítulo 6. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. ¿Sabe lo que significa que haya dicho los 12? Es que los 12 apóstoles se pusieron de acuerdo. No es que vino uno y dijo, a ver, vamos a solucionar esto. A mí se me ocurre que lo vamos a hacer así. No. Se tienen que haber reunido los 12 en privado y seguramente que alguno de ellos dijo, oye, ¿escucharon el rumor? Dice que a las viudas de los helénicos le están dando menos ayuda social. ¿Cómo vamos a parar eso? Y seguramente que otro dijo, yo tengo una idea. ¿Por qué no nombramos una comisión de hermanos que se hagan cargo de ese trabajo y nosotros ya nos desentendemos de eso? No podemos hacer todos nosotros. Y otro tiene que haber dicho, sí, pero tiene que ser gente idónea. No le podemos pasar esa responsabilidad a cualquiera. Ya alguien habrá dicho, pero si lo elegimos nosotros, el rumor va a continuar. Porque la gente va a decir, claro, eligieron a sus compadres. Y seguramente que alguien dijo, no, mira lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Mira, ¿qué piensan ustedes de esta idea? Llamemos a la asamblea y que ellos escojan a su gente. No. Buena idea. Eso dice el texto, capítulo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos, a toda la iglesia. Yo no sé si habrán ido todos los hermanos a la reunión. Era mucha gente, pero los juntaron a todos, no sé dónde. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes. Ustedes escojan. Ustedes elijan. Por eso que es una iglesia sana. Porque en el directorio de la iglesia no están los amigos del pastor, están los que la asamblea elige. Porque aquí lo importante es la sanidad de la iglesia y no los beneficios que pueda generar un pastor. ¿Está entendiendo lo que estoy predicando? Entonces, reunieron a la asamblea y dijeron, la versión Reina Valera dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra y dejemos la oración para dedicar nuestros servicios menores. Ahora, no es que los apóstoles estuvieran mirando ese servicio con desprecio, no. Lo que está pasando aquí es que hay una necesidad de delegar. Diga delegar.
Delegar. Delegar es cuando los hombres que estamos al frente de la iglesia entendemos que no podemos hacerlo todo solo. Ninguna iglesia va a crecer sana, ninguna iglesia va a prosperar si el pastor pretende hacer todas las cosas él. Todos aportamos de alguna forma, todos tenemos que ofrecernos para de alguna forma aportar para el desarrollo de la iglesia. ¿A cuánto les gusta la música que se canta aquí? ¿Cuántos se gozaron por la alabanza que escucharon hoy día? ¿Sí se escucharon? Bueno, hay una persona encargada de seleccionar durante la semana las alabanzas. No soy yo. A mí me informan nomás. Esto es lo que se va a cantar el domingo. Yo tengo que decir amén. Yo no reviso los volúmenes de los micrófonos ni en las pantallas. Hay alguien encargado de eso, que tiene que llegar media hora antes de cada culto a revisar que todo esté listo para el culto. Eso se llama delegar. Para que la iglesia desarrolle tenemos que delegar. Pero el asunto es que no le podemos pasar responsabilidades a cualquiera. Hello. Mira, busquen de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Testimonio es que otros puedan hablar de ti. ¿Cómo vamos a saber de ti si te congregas cada 3 meses? ¿Cómo te podemos dar responsabilidad si no podemos saber de tu testimonio? La única forma de conocer el testimonio de alguien es que esa persona cada domingo y cada miércoles, esté con nosotros. Entonces sabemos cómo está viviendo el Evangelio. ¿Me está siguiendo con la idea? Estoy tratando de ser lo más claro posible para que no haya titubeo. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios nos va a dar un ministerio de alabanza? Amén. Con el pie, tenemos un pianista. Está zancochándose. Si llega Dios a darnos un ministerio de alabanza, entonces vamos a tener que levantar un ministro de música. Alguien que se haga cargo de eso, que haga los ensayos, ¿verdad? Que prepare las canciones para los domingos. Ese ministro de música va a tener que estar una vez al mes en la reunión de staff con el equipo de la iglesia para que nos diga qué necesita. Me faltan cuerdas, me falta un bajo, me falta un cantante. Lo que necesite. Vamos a tener reuniones con él. Pero tiene que ser gente cristiana. Yo no le puedo pasar la responsabilidad de ministrar la alabanza a un pueblo santo a alguien que no sea santificado. Amén. ¿Está acá? Así funciona. Para que sea sano, para que sea bíblico. Así funciona. Alguien me dice, pastor, yo creo que ya deberíamos usar más gente para que abra los servicios y dirija los cultos. Claro, pero tenemos que saber a gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Y la única forma de enterarnos de eso es de que usted sea parte de nosotros. Que esté en la lucha con nosotros. Que muestre compromiso. Vivimos en un país re complicado, donde muchas veces tenemos que hacer, no todos los domingos nos podemos congregar, no todos los miércoles nos podemos congregar, pero sí se nota la actitud, sí se nota el deseo, sí se nota las ganas de ayudar, de cooperar, la disposición. ¿En qué puedo ayudarles? Estoy dispuesto a cooperar. ¿Está acá? Seguro que usted tiene talentos. Seguro que a usted el Señor le ha dado dones. Y me enteré por el correo de Los Ángeles. Porque nosotros no creemos en el correo de la bruja, ¿verdad? Que hay un hermano que acaba de llegar y que canta. Amén. ¿Sí o no, Daniel? Lo hay. Lo hay, ¿verdad? Y en español, en inglés y todo. Y en italiano. Ajá. Yo escuché cantar en italiano. Ahora, el único problema que tenemos con el hermanito que es cubano, pero lo podemos soslayar. Hermano, sí, tus dones pueden estar a disposición de la iglesia, pero por favor, permítenos conocerte y asegurarnos que tienes un compromiso con Cristo, que tu vida está rendida a Cristo, que estás entregando tu corazón cada día a Cristo, que tu forma de vivir es distinta. Porque un hombre y una mujer con el Espíritu Santo en su vida tienen que dar fruto. Amén. No puede venir aquí a cantar. La Biblia dice que con la misma boca que alabamos a Dios el domingo, no podemos maldecir al mundo el lunes. ¿Cómo tú vas a estar aquí? Ay, racapupa, saca la basura. Y el lunes le va a decir al que ha hablado, hijo de... No. ¿Cómo sabemos esto? Conociendo. ¿Te vamos a rechazar porque no has madurado? No, te vamos a rechazar porque te vamos a decir, espérate un poquito más. Ya te vamos a dar la oportunidad. Te falta un hijo.
Te falta rifa. ¿Ok? Necesitamos gente que se comprometa, pero que no solamente se comprometa a poner sus dones y sus talentos aquí, sino que comprometa su vida con Cristo. ¿Ok? Ok, amén. Por lo menos, hermana, me dice amén. Esa es la hermana que yo necesito. Ok. Para ver resultados hay que delegar. Y entonces, vamos a verlo en la necesidad de hacer lo que toda iglesia madura hace. Escúcheme lo que voy a decir, que esto es el enganche para el sermón del próximo domingo. Toda iglesia madura tiene que hacer esto. Dividir a la gente en dos tipos de personas. Los miembros y las visitas. ¿Acá? Amén. Miembros y visitas. Las visitas van a ser siempre bienvenidas, pero no se les puede dar ningún tipo de responsabilidad porque son visitas. Usted no, cuando llega una visita a su casa, le dice, ahí está la cocina, prepara algo de almorzar. No, es visita. Aquí igual. Pastor, pero es que si hacemos eso van a ser pocos con esos pocos trabajos. Mire, mire. ¿Ya se compró el libro ya todavía? ¿Te llegó el libro de membresía? No, no importa. No mire a nadie porque José se va a sentir que está la cosa. José es tesorero y él tiene que comprar. Vamos a tener un libro de membresía. El primer nombre que tiene que tener ahí es el mío. Nombre y firma. Ese se llama libro de membresía, es decir, yo me comprometo a ser miembro de esta iglesia. ¿Qué significa ser miembro de esta iglesia? Que voy a tener deberes y responsabilidades. Amén. ¿Está acá? Ahora, yo no voy a andar detrás de nadie para que firme el librito. No. Usted me va a ver a mí y dice, por mal, va a ser miembro, por mal. No. Tiene que ser una actitud absolutamente voluntaria y consciente. Porque el día que usted se haga miembro, usted va a recibir todo el peso de la responsabilidad de ser parte de esta iglesia. Y no va a poder decir que no, a no ser que renuncie a la membresía. ¿Cuál es el premio que se le dará por ser miembro? Que se va a ir para el cielo. No hay otra cosa. ¿Acá? Pero vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este año ya la iglesia debe empezar a rendirle un informe financiero a los miembros. ¿Cuánto dinero entró y en qué se ha gastado? Esa es una iglesia sana. Amén. Solo tiene que hacer el departamento de finanzas, la iglesia, no yo, porque yo no tengo los dineros. Pero no le vamos a entregar información a nadie que no sea miembro. Usted quiere participar en un área de la iglesia, la música, la danza, usted quiere ser parte del ministerio de predicación, no hay problema, bienvenido, pero tiene que ser miembro. Y esta iglesia ya tiene miembros, ¿eh? La hermana Guinelia se bautizó acá. Bueno, José y yo la bautizamos. Ella es miembro. El hecho de bautizarse en una iglesia ya es miembro. Pero a lo mejor usted llegó de otra iglesia y ya viene bautizado. Perfecto, bienvenido. Pero no tiene que darnos su confirmación de que usted se compromete con el Centro Cristiano Metamorfosis para trabajar con nosotros. Amén. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, pastor, pero yo antes quisiera saber bien en qué creen ustedes. No se preocupe, también pensamos en eso. Vamos a escribir una declaración de fe por escrito. Y cuando usted vaya a ser miembro, se la vamos a entregar. Usted va a leer lo que creemos. Si usted dice, no estoy de acuerdo en todo lo que creen, no se preocupe, puede venir como visita. Pero si después de leerla dice, estoy de acuerdo en lo que creen, se hace miembro. Para que después no me digas, con lo que me salió el pastor ahora. No, si usted se lo mostramos por escrito. ¿Ok? Pero lo más importante, disposición a servir al Señor. Amén. ¿Está de acuerdo? ¿Cuánto Amén. creen que la iglesia va a crecer? Amén. Ustedes no tienen ni idea lo lindo que se vende aquí. Lo lindo que se vende aquí. Hasta Kevin se ve bonito y eso ya. Póngase de pie que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Despedimos a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Padre, vamos a tu presencia en el dulce nombre de Jesús para honrarte, bendecirte, exaltarte, darte a ti la gloria. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por cada persona que se ha congregado hoy día con nosotros. Bendigo a cada familia, Señor, y que esta semana sea una semana de victoria para cada uno de nosotros. En el dulce nombre de Jesús, y la iglesia dice: Amén. Abraza a su hermano.